Era una tarde fría del 3 de marzo de 2024, cuando Mara Williams se paró en la ventana de la casa del lago, con el aliento empañando el cristal mientras miraba hacia la calle vacía. El reloj de la pared marcaba las 8:35 de la noche, y las manecillas marcaban los minutos con una lentitud casi burlona. Afuera, el viento aullaba entre los pinos que rodeaban Silver Springs, Colorado. El lago estaba en calma, un espejo negro que reflejaba el cielo que se oscurecía y que guardaba sus secretos bajo la superficie. Mara acomodó un poco la cortina. Sus dedos temblaban a pesar del calor de la habitación. Llevaba 5 años casada con David Williams, pero en las últimas semanas cada mirada, cada roce, parecía llevar una acusación tácita. Su teléfono vibró en la mesa detrás de ella. Otro mensaje del número desconocido que llevaba días enviándole mensajes de texto. Esta noche comienza, pensó en David, que seguía trabajando y llegaba tarde a casa estos días. Le había dicho que pronto se cerraría un trato importante, pero ella había visto la preocupación en sus ojos, la forma en que la había estado observando como si supiera algo. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la última conversación que habían tenido sobre Nate Shaw, el hermanastro de David, del que estaba distanciado. Había sido hacía apenas unas semanas, el 12 de febrero de 2024, cuando David había mencionado casualmente que había oído que Nate estaba de vuelta en la ciudad. Mara había intentado mantener una expresión neutra. David no se había dado cuenta, perdido en sus pensamientos sobre el pasado y lo que el regreso de Nate podría significar para él. Para ellos, pero Mara lo sabía. Había conocido a Nate Shaw antes, solo una vez, hacía años, en un evento benéfico, y no había pensado en él hasta que reapareció en su vida, como por obra del destino, en el vestíbulo de un hotel el 20 de febrero. Lo había sentido como un encuentro casual, una distracción momentánea de su vida cuidadosamente controlada. Sin embargo, incluso entonces, percibió algo oscuro detrás de su sonrisa, algo que la atrajo a pesar de sí misma. Se apartó de la ventana y cogió el teléfono, mirando el mensaje. Esta noche empieza. No podía hablarle a David de Nate, no ahora, nunca. Él nunca la perdonaría. ¿Pero qué quería Nate de ella y por qué ahora? El motor de un coche retumbó a lo lejos, y su voz se hizo cada vez más fuerte a medida que se acercaba a la casa. Sintió que se le oprimía el pecho y que su respiración se entrecortaba. Se acercó a la puerta y rozó con los dedos el frío picaporte de metal. Los faros de un coche destellaron entre los árboles, iluminando las sombras durante un breve instante antes de volver a sumergirlas en la oscuridad. El reloj seguía corriendo. Fuera lo que fuese lo que se avecinaba, era demasiado tarde para detenerlo. El 20 de febrero de 2024, a las 3:15 de la tarde, Mara Williams se encontraba en el vestíbulo del Silver Springs Inn, con el corazón palpitando con fuerza. Estaba esperando a su marido, David. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Nate Shaw, de pie junto a la entrada, con sus ojos oscuros fijos en ella con una mirada que parecía atravesarla. Su presencia era inconfundible, una mezcla de intensidad y peligro que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Nate Shaw había sido un fantasma en sus vidas durante casi una década. Era el hermanastro de David, pero no se habían hablado desde el año 2014, el año en que la prometida de Nate, Elena Foster, murió en un accidente de coche del que se culpó a David. Nate se había ido de la ciudad, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que estaba intentando escapar de los recuerdos. Otros creían que estaba escondiendo algo mucho peor. David Williams, el marido de Mara desde hacía 5 años, era un hombre que se enorgullecía de tener el control. A sus 34 años, era el propietario de una empresa inmobiliaria en auge, conocido por su meticulosa atención a los detalles y su actitud fría y calculadora. Para la mayoría parecía seguro y exitoso, pero Mara había visto las grietas. Era distante, desconfiado, siempre nervioso. Había hablado de Nate como un hombre peligroso, alguien que nunca lo perdonaría por lo que le había sucedido a Elena. Mara era una contradicción. Por fuera parecía la esposa perfecta, educada, atenta, siempre sonriendo al lado de David. Pero debajo de la superficie era inquieta, siempre buscaba algo más. Su pasado estaba marcado por decisiones impulsivas y secretos que había enterrado cuidadosamente.
La aventura con Nate había comenzado de manera bastante inocente, o eso se decía a sí misma. Un encuentro casual, una copa compartida, una conversación que fue demasiado lejos. Pero ahora estaba atrapada en una red de engaños, dividida entre dos hombres que parecían estar ocultando sus propias verdades. Aquella tarde, cuando Nate se acercaba a ella en el hotel, ella sintió una atracción familiar, una fuerza magnética que la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Era el enemigo de su marido, un hombre impulsado por la venganza, y, sin embargo, había despertado algo en ella que no podía ignorar. A las 3:45 de la tarde, David aún no había llegado. El teléfono de Mara vibró con un mensaje de Nate. «Tenemos que hablar. Esta noche». Sabía de lo que era capaz, pero ¿qué quería de ella ahora? La primera vez que Mara cruzó la línea fue el 20 de febrero de 2024, alrededor de las 11:45 de la noche, en una habitación del Silver Springs Inn. Podía sentir el corazón latiendo contra sus costillas. Sus manos temblaban ligeramente mientras permanecía de pie junto a la cama, esperando. No había planeado que esto sucediera, pero Nate tenía una manera de hacerla sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Aquella misma noche, a las 9:30, se había reunido con él en el bar del hotel, bajo la tenue luz de las luces del techo. Habían hablado durante horas, con su voz baja y firme, atrayéndola a adentrarse más en su mundo. Cuando el reloj dio las 11 de la noche, ella se sintió cada vez más sumida en el peligroso atractivo de su presencia. Nate habló de David con amargura y tristeza, y Mara quería saber más. Le contó cosas que ella nunca había sabido, historias que ensombrecieron al hombre que creía amar. A las 11:30 de la noche, sintió que algo se movía en su interior, que se rompía una barrera que había mantenido en su lugar durante demasiado tiempo. Cuando lo siguió hasta su habitación, se sintió menos como una elección y más como algo inevitable. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos y el mundo exterior pareció desaparecer. Mara se sintió viva de una manera que no se había sentido en años. Sabía que estaba entrando en algo oscuro e irreversible, pero ya no había vuelta atrás. A medianoche estaba enredada en sus brazos, con sus pensamientos llenos de miedo, deseo y culpa. Se preguntó si Nate había orquestado todo esto, si ella era solo otro peón en su juego. Y si David lo sabía, ¿entonces qué? El teléfono de Mara vibró en la mesilla de noche. De repente sintió un terror gélido. Los secretos apenas empezaban a revelarse. A las 8:30 de la mañana del 10 de marzo de 2024, Mara se despertó sobresaltada, con la mente aún nublada por una noche agitada. Su teléfono volvió a vibrar y mostró otro mensaje de Nate. «Nos vemos en la cafetería del centro, a las 2:15 de la tarde. No llegues tarde». A las 2 de la tarde, Mara entró en el café y escudriñó el lugar con la mirada. Nate estaba sentado en un rincón, oculto entre las sombras, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Le deslizó un sobremanila sin decir palabra. Dentro había fotografías, imágenes granuladas del accidente de 2014, los restos del coche que se había cobrado la vida de Elena Foster. Afirmaba que esas fotografías demostraban que David había conducido de forma imprudente esa noche. Mara sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras estudiaba las fotografías y notó una pequeña pero clara abolladura en el costado del auto de David que nunca había visto antes. Nate insistió en que esto era una prueba de que David estaba escondiendo algo que lo vinculaba directamente con la muerte de Elena. Sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de lo que Nate estaba sugiriendo. Que David había causado el accidente y había dejado que Nate sufriera por ello todos estos años. A las 4 de la tarde, Mara regresó a su casa, decidida a encontrar algo que pudiera confirmar o disipar sus dudas. En la oficina de David, encontró un archivo marcado como Nate Shaw, que contenía viejos correos electrónicos, cartas y una copia de una orden de alejamiento de marzo de 2015. David había hecho todo lo posible para mantener a Nate fuera de sus vidas. La orden de alejamiento detallaba incidentes de acoso, incluso violencia, lo que sugería que Nate se había obsesionado después de la muerte de Elena. A las 5:30 de la tarde, otro mensaje de Nate. «Lo ves ahora, ¿no? Te ha estado mintiendo todo el tiempo. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos que planificar nuestro próximo movimiento». Ella sentía una creciente inquietud,
dividida entre su lealtad hacia su marido y las acusaciones de Nate. A las 8 de la noche, David llegó a casa, con el rostro delineado por el estrés y los ojos entrecerrados por la sospecha. Mara sintió que su mirada se detenía en ella y percibió el cambio en su actitud. Esa noche, mientras yacía en la cama, mirando el techo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo más oscuro de lo que jamás había imaginado la arrastraba. Su teléfono volvió a sonar. Mañana, a las 11:30 de la noche del 20 de marzo de 2024, la casa del lago estaba a oscuras, salvo por una única lámpara que proyectaba largas sombras en la sala de estar. Mara respiraba con dificultad mientras caminaba de un lado a otro. Nate había insistido en que se encontraran allí, lejos de miradas indiscretas. Miró su teléfono. Nate llegaba tarde. A las 11:42 de la noche, por fin oyó el crujido de la grava en el exterior, seguido del motor de un coche que se apagaba. Se acercó a la ventana, justo a tiempo de ver a Nate salir de su coche, con el rostro medio iluminado por los faros. Su expresión era dura, decidida, pero había algo más oscuro, casi desesperado. Nate entró sin llamar y exigió saber si ya se había enfrentado a David. Mara sintió que su ira aumentaba, una furia apenas contenida. A las 11:48 de la noche, la puerta de un coche se cerró de golpe en la puerta. David había llegado. Los ojos de Nate brillaron con algo parecido al pánico. David entró con expresión cautelosa y entrecerrando los ojos mientras observaba la escena. A las 11:50 de la noche, Nate acusó a David de ocultar la verdad sobre Elena. David lo negó todo, y su rostro era una máscara de desafío. Nate sacó la mano del bolsillo y Mara vio el destello del metal. Una pistola. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras lo veía levantarla y apuntar directamente a David. Los segundos pasaron como si fueran horas. A las 11:54 de la noche, Mara se movió sin pensar, interponiéndose entre ellos, con los brazos extendidos. Entonces, a las 11:57 de la noche, hubo un movimiento repentino. David se abalanzó sobre Nate y el arma se disparó. El sonido fue ensordecedor. Por un momento no pudo distinguir a quién habían alcanzado. Nate se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado. David estaba de pie junto a él, jadeante, con los ojos muy abiertos, y Mara se dio cuenta con una claridad repentina de que nada volvería a ser lo mismo. La verdadera lucha apenas estaba comenzando. A las 12:01 de la mañana del 21 de marzo de 2024, la mente de Mara por fin captó el horror que tenía ante sí. Se quedó mirando el cuerpo sin vida de Nate tendido en el suelo, con la sangre acumulándose debajo de él, mientras David permanecía inmóvil. Pasó un minuto antes de que oyera el lejano aullido de las sirenas que se acercaban. Alguien había llamado a la policía. A las 12:10 de la mañana, las luces rojas y azules parpadeantes llenaron las ventanas oscuras. Los oficiales del Departamento de Policía de Silver Springs entraron rápidamente y aseguraron la escena. La detective Ann Reynolds llegó poco después y examinó la escena. El arma en el suelo, la sangre en la camisa de David y las manos pálidas y temblorosas de Mara. Pidió declaraciones. Sus preguntas fueron agudas y penetrantes. A las 2:45 de la madrugada, Mara y David se sentaron en salas de interrogatorio separadas en la comisaría. El detective Reynolds empezó con David, presionándolo para que le contara todos los detalles de la noche. Mientras tanto, Mara podía oír el murmullo de las voces a través de las delgadas paredes, y cada palabra le hacía sentir un nudo en el estómago. A las 4 de la mañana, la detective Reynolds se volvió hacia Mara. Las preguntas surgieron rápidamente. ¿Cuánto tiempo hacía que sabía que Nate había vuelto a la ciudad? ¿Cuál había sido su papel en el conflicto que se estaba intensificando? Mara balbuceó sus respuestas, con la voz quebrada por el peso de la culpa y el miedo. A las 5:30 de la mañana, el informe del forense confirmó lo que Mara ya sabía. Nate había muerto en el acto por una herida de bala en el pecho. Su muerte fue considerada sospechosa, y como no había testigos que confirmaran la afirmación de David de que había actuado en defensa propia, la investigación se amplió. Mara se sintió atrapada y sus decisiones pasadas la estaban alcanzando. Al amanecer se dio cuenta de que la pesadilla estaba lejos de terminar. El 15 de mayo de 2024, a las 9:30 de la mañana, la sala del tribunal bullía de tensión cuando comenzó el juicio.
Mara estaba sentada en la mesa de la defensa junto a su abogado, con las manos apretadas sobre el regazo. David estaba sentado al otro lado de la sala con la mirada fija al frente. El fiscal pintó un cuadro de crimen premeditado, alimentado por motivos ocultos. Señaló las pruebas forenses, los residuos de pólvora en las manos de David, la posición del cuerpo de Nate y las inconsistencias en sus declaraciones. Se argumentó que David tenía todas las razones para querer que Nate se fuera. A las 11:15 de la mañana, la defensa contraatacó alegando defensa propia, haciendo hincapié en la problemática historia de Nate. Un psicólogo describió la conducta de Nate como errática y peligrosa, y su fijación en Mara como un posible detonante de la violencia. Cuando se acercaba la 1 de la tarde, el fiscal sugirió que Mara había sido cómplice en la manipulación de los eventos que llevaron a la muerte de Nate, destacando su romance oculto y su conocimiento del pasado de David. El jurado se movió inquieto, sintiendo que todavía quedaban capas por descubrir. El 10 de julio de 2024, a las 3:45 de la tarde, el jurado volvió a entrar en la sala. Mara estaba sentada con las manos entrelazadas, apenas respirando, mientras David miraba al frente con expresión firme. El presidente del jurado leyó el veredicto: no culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Los hombros de Mara se hundieron en señal de alivio, pero el alivio duró poco. El jurado había aceptado el argumento de defensa propia, pero aún quedaban dudas sobre su participación. La detective Ann Reynolds observaba desde atrás, todavía juntando las piezas que no encajaban. A las 4:30 de la tarde, la escalinata del juzgado estaba repleta de periodistas. Mara y David se escabulleron por una salida lateral para evitar el caos y volvieron a casa en coche por separado, cada uno sumido en sus pensamientos. A las 6 de la tarde, Mara entró en su casa vacía. No podía quitarse de encima la sensación de inquietud, repitiendo una y otra vez los acontecimientos de esa noche. A las 7:15 de la tarde, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Nos vemos en la casa del lago, una última vez, a las 9 de la noche. El corazón de Mara se aceleró mientras lo leía. Sintió que el nudo del miedo se apretaba, sabiendo que no tenía otra opción que irse. A las 8:45 de la noche, se dirigía en coche hacia la casa del lago. Los árboles se alzaban altos y oscuros, proyectando largas sombras sobre su camino. Se preguntó quién había enviado el mensaje y qué querían ahora. Mientras se acercaba a la casa, vio una única luz parpadeante en el interior. A las 9 en punto, Mara salió del coche sintiendo el aire frío que le ardía en la piel. Dentro, encontró un sobre la mesa. Le temblaban las manos al abrirlo y sacar una fotografía. Era una foto de Elena sonriendo, tomada días antes de su muerte. En el reverso una sola línea decía: «Sé lo que hiciste». La verdad no había sido enterrada lo suficientemente profundamente y ahora estaba volviendo a la superficie.